Bueno, estamos en La Capitana. Sean bienvenidos, bienvenidas a otra conjura. Hoy estamos con Alejandro Xome. Sí. ¿Se pronuncia Xome? Se pronuncia Some. Some. Es una C muda. Mira, ¿de dónde es el apellido? Es húngaro. Mira. Sí. Mi rama paternal escapó. Lo mandaron a mi bisabuelo a traer los montes. La madre le dijo, andate a Argentina. Y se vino para acá. Mira, ¿en qué momento? Y previo a ahí cerquita de la Primera Guerra Mundial. Ah, mira, por una cuestión económica, una cuestión... No, para que no vaya a disparar, básicamente. Ah, Sí, mira. sí, ya se sentía como, viste, una suerte de caldo de cultivo horrible. Y tenía mucha experiencia en la construcción, sabía manejar el hormigón, que era una técnica que recién estaba arrancando en Europa. O sea, la construcción viene en tu sangre. Sí, sí, la sangre no es agua, ¿no? Como van diciendo. Y nada, se vino para acá, para Argentina, sabiendo manejar la técnica del hormigón y acá empezó a construir una barbaridad con muchos inmigrantes de la zona. Polacos, de la zona de los Balcanes. Y terminó trabajando con muchos albañiles, en realidad, operarios de la Villa Esperanza, que si no me equivoco es la de Constitución. Fue como la primera parte en donde se asentaban los inmigrantes pobres. No me dejan mentir, detrás de cámara tenemos gente de Constitución. Ahí va. Hoy está haciendo la operación de cámara Francisco. No voy a decir su apellido porque no lo quiero decir mal porque no lo recuerdo, pero va a aparecer seguramente en los créditos del video. Ale, ni te pregunté, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. Bueno, me quedó picando esto, pensé que te lo iba a preguntar después, pero ya que hablamos de migración y de construcción, hay mucho de la arquitectura, digo, sobre todo de los detalles, ¿no? De la arquitectura del siglo XX argentino, y pienso sobre todo en las grandes ciudades, pienso en Rosario, Buenos Aires, Córdoba seguramente también, que tiene que ver con oficios que venían de la inmigración, ¿no es cierto? Sí. Pienso en muescas, por ahí esas caritas. Y ornamentos. Ornamentos. Todo eso tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Y hay mucho que tiene que ver con los flujos migratorios, porque mucha de la construcción que se replicó en Buenos Aires, principalmente en Buenos Aires, pero también en algunas ciudades de Argentina, podríamos retroceder también a la colonia en Hispanoamérica, ¿no? La colonia española ya trae consigo un lenguaje y un vocabulario material que tienen que adaptar a los materiales que había en Argentina, ¿no? O en los diferentes lugares en los que se asentaban. O sea, ya de por sí la construcción en Argentina nace desde ese lugar. Claro. O sea, es algo apropiado de afuera y acá se reinventa, cambia, hay otra reedición de eso. Y muchas de las cosas que vemos en el siglo XX o finales del siglo XIX tienen que ver con las técnicas que traían y las costumbres materiales para construir, ¿no? Una casa chorizo es, por ejemplo, la mitad de la domus romana, ¿no? Es decir, los lotes tenían una medida, la domus romana tenía el doble, y nosotros vemos siempre la casa volcada a una medianera y patios que se van haciendo alrededor de galerías, y en realidad en la domus romana era un claustro, era un patio entero con 2 casas chorizo, una a cada lado. Entonces ya de ahí, incluso las tipologías de vida que se replicaron, por ejemplo, casas chorizo en Buenos Aires hay decenas de miles, cada vez quedan menos, pero hay un montón. Porque cambia la forma en la cual cambia la forma en la que vivimos, claro. En ese momento, por ejemplo, la casa chorizo, incluso los inmigrantes que venían, la gran mayoría venía sin plata. Les alcanzaba para comprar los primeros palés de ladrillo y el lote, no mucho más. Y con eso empezaban a construir. La mayoría de los inmigrantes italianos venían con un manual de oficios que les explicaba cómo construir una casa solamente con ladrillos. Entonces, muchas de las casas que vemos de propiedad horizontal, o el famoso PH o la casa chorizo, están hechas íntegramente con ladrillos porque se relaban con un solo material. Por eso son monomateriales, por lo general. La casa chorizo tenés piso de madera, ladrillo y nada más. Incluso para construirse se empezaban a construir, por ejemplo, de atrás hacia adelante, a medida que iban llegando más familiares. Claro. Entonces, o le daban refugio, cobijo, tránsito a otros inmigrantes que venían en las mismas situaciones, como quédate en esta habitación y después te vas para el interior. Incluso seguramente lo contemplaban al armar el primer pedacito de casa, bueno, que haya lugar para que vengan otros después. Sí, si vos mirás las tipologías de la casa chorizo, hacían primero la cocina al fondo y un cuarto para que se quede el primer núcleo familiar o las primeras personas o pareja o la primera persona que venía, y después iban construyendo hacia adelante
otro cuarto, un baño intermedio y 2 cuartos más a la calle. Que es un poco parecido, si se quiere, al fenómeno de, no sé, el que construye arriba de la casa de sus viejos. Es lo mismo, es una arquitectura, en términos actuales académicos le dicen arquitectura incremental, que hoy se está estudiando en todo lado del mundo porque es económicamente sustentable. Y vos decís, che, el conurbano meto una escalera en el patio y puedo construirme arriba. Eso en Argentina se dio de una forma muy orgánica, porque la limitación económica siempre fue una cuestión central a la hora de construir. No es que estábamos bien antes y ahora estamos mal, fue una tradición eso. Y estamos muy acostumbrados a, bueno, adelante de mi casa hago el kiosquito, o hago el taller, o abro un garage, o pongo el local y yo vivo arriba, o mis viejos pasan a vivir al fondo y yo vivo adelante y después mis hijos viven arriba. Yo he visto en todas las consultas que hacemos en el estudio, 3 generaciones de casa, de gente, de familias viviendo en una casa. Y es un montón de economía que es contenida con una sola parcela o con una sola casa. Y eso además también densifica la ciudad. Es una forma de vida que te da vida urbana. Si vos decís, bueno, tengo familia y mis hijos se mudan, de alguna forma tenés menos densidad en la ciudad. Por ahí es una pregunta más del urbanismo que de la arquitectura propiamente dicha, pero ¿es un problema en la Argentina la concentración en grandes urbes? La concentración en grandes... Sí, lo obvio, ¿no? AMBA, 17 millones de personas, tenés el Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Santa Fe, Gran Mendoza, y creo que un 93%, un número así, de gente viviendo en ciudades. Sí. Que de todos modos, eso en realidad uno lo puede leer como, qué tragedia. En realidad, cuando uno dice ciudad, cualquier lugar que hay más de 10.000 personas, con lo cual hay muchos lugares que son chiquitos en realidad. Uno piensa, no, qué catástrofe, pero digo, es un fenómeno argentino. ¿Constituye un problema que haya 17 millones de tipos viviendo en un mismo lugar? Por ahí no, digo. Por el contrario, no debería constituir un problema, porque vos al densificar, que fue como la gran batalla, la gran gesta de la arquitectura y del urbanismo post-revolución industrial, hay un gran flujo de población que está migrando a una centralidad urbana, porque no había ciudades como tales, era gente viniendo a un lugar porque el trabajo estaba cerca de los puertos, cerca de las fábricas, cambiaba la relación en cuanto al trabajo y la generación de riqueza, entonces había mucha gente que migraba a un solo lugar. Ahí la ciudad empezó a pensarse en términos de densificación, pero porque aparecieron problemas, aparecieron enfermedades, epidemias, mucha precariedad en los vínculos sociales, porque se degradaban, porque eran más violentos, porque vivías en hacinamiento. Entonces, en las principales ciudades del mundo que llegaron al millón de habitantes, ya empezaron a ver que era un problema vivir todos juntos. Y ahí es cuando la arquitectura, la ingeniería, un poco la antropología empezaron a pensar, bueno, ni hablar la salud, ¿no? En términos de medicina, empezaron a pensar en, bueno, cómo vivimos en situaciones densificadas. Entonces, el fenómeno de las ciudades densas es relativamente moderno, tendrá 150 años, 200 como fenómeno, porque hasta el momento se definía de otra forma. No era la escala, ¿no? El Cairo, Pekín, Londres fueron ciudades que llegaron al millón de habitantes rápido. No tuvieron los problemas de una ciudad de 10 millones de habitantes o de un estado de 40 millones como en San Paulo, por ejemplo. Claro. Entonces, el problema de la densidad pasaba por otro lado. Si lo traemos al hoy, la tecnología nos permite vivir relativamente bien siendo muchos en un lugar concentrado. Pero ¿qué pasa? Cuando vos no planificás cómo son las ciudades densas de tu país, termina siendo un accidente. Entonces, en las ciudades capitales principales del país, que vos ya las mencionaste, tenés una centralidad y después una periferia que se va agrandando incontrolablemente porque no entiende cuál es, a nivel planificación, el desarrollo de esa ciudad, te empiezan a aparecer problemas. Ahí sí la ciudad densa es un drama porque tiene una periferia que no se piensa en relación a esa centralidad. Por ejemplo, el conurbano bonaerense, que la palabra conurbano es como un continuo urbano que se fue conformando en base al desarrollo inherente de la ciudad. Sin planificación, vos tenés una centralidad que es Capital Federal, que no se hace cargo de su centralidad, que por el contrario no crece en nivel demográfico lo que debería para hacerse cargo de su posición central ante la periferia, y tenés una periferia que se agranda sin control, y en esa periferia que se agranda sin control tenés centralidades orgánicas, ¿no? Que se desarrollan alrededor de estaciones de tren, vías de comunicación, veras de río, fábricas, polos.
Y en eso tenés una gran amalgama que no se hace cargo de sus problemas tampoco, porque no los ve. Entonces es un gran momento para pensar todas esas centralidades urbanas que están alrededor del país. Para mí los principales son Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Esos son como los principales polos para pensar ese problema, porque tiene esto de una centralidad que no se hace cargo de su densificación. Hacerse cargo de su densificación es regular bien el suelo, el uso del suelo, porque el crecimiento en periferias viene de no regular el uso del suelo. Pueden ser indirectas, pueden ser directas las regulaciones, pueden ser activas, proactivas, punitorias, la que quieras, pero tiene que haber alguna. Porque si no, el desarrollo del suelo queda en manos de lo que se nos cante el culo a cada uno. En una parte está bien y en otra es como vamos a poner algún freno a eso. Y en otras ciudades del mundo, nombrabas San Pablo, me imagino que Tokio debe ser otra, Londres seguramente ahora también, y Nueva York y las que fueren. ¿Sí se hacen cargo de esa centralidad? Se hacen cargo, pero porque tienen otro problema. Prácticamente la mayoría, salvo en América, en algunos lugares de América en donde la planicie te propone un acceso a la tierra muy económico, pero en ciudades como San Paulo, Río de Janeiro, bueno, ni hablar Tokio y todo Japón, Londres o toda Gran Bretaña en realidad, Europa ni hablar, son civilizaciones que tuvieron una problemática geográfica o social institucional, ¿no? En el caso de una nación que tiene otra nación al lado y tienen que cohetearse para tener más tierra, o para decir, bueno, acá construyo casa, bueno, primero sacame a mí. Bueno, nosotros en Argentina en general, un poco en la región que se le parece en Sudamérica, Argentina, y en Estados Unidos o América, no tenés tanto ese problema. Entonces tenés vicios urbanos como los de, bueno, ¿cómo son nuestras urbanizaciones? Hoy tenés el modelo de barrios cerrados, que proviene de una municipalización de la gestión de la tierra, en donde no hay una planificación central, entonces cada municipio define cómo gestiona su tierra. Entonces tenés a alguien que le venden 10 hectáreas de tierra y dicen, bueno, yo voy a armar acá casas de un sector de muy baja densidad, muy alejado de la centralidad, que depende de una infraestructura de alta velocidad para llegar a los lugares de trabajo, de ocio, de cultura, lo que sea. En otros lugares, como por ejemplo San Paulo o Chile, la limitación geográfica hace que tengas que gestionar el territorio porque no tenés territorio. Claro. Entonces, tu carácter en cuanto a la gestión política del territorio está definida por el territorio en sí mismo. San Paulo sabe que tiene una limitante con los morros y con la geografía que es, si no la gestiona, los problemas se comen a la ciudad. En Río de Janeiro, ni hablar, tiene problemas históricos. En Río de Janeiro, desde el momento de la revolución de la vacuna, en donde dicen, bueno, tenemos que vacunar a la población, tenemos que ir a los quilombos, o lo que serían barrios muy informales y ranchos, a vacunar a la gente porque esto es una política pública de salubridad y de higiene. Y obviamente lo hacían a la colonia portuguesa, ¿no? Con violencia, con una carga racial muy grande porque tienen un problema de esclavitud. Bueno, no tienen el modelo de integración argentino, ¿no? De proyecto multicultural. Brasil tiene un proyecto mucho más segregante en el sentido ese. Entonces generó un choque muy grande y eso provocó que las situaciones más excluidas a nivel social se vayan hacia el morro. Claro. ¿No? Van hacia el morro, ocupan el lugar más difícil de urbanizar, claro, y situaciones más pudientes en cuanto al acceso económico están en donde la tierra vale más. Entonces, la situación de ellos en cuanto a la desigualdad urbana se da en la altura y la nuestra se da en el llano. Entonces, en ese sentido, tenés que entender tu territorio para saber cómo querés gestionarlo. Lo que nosotros nunca entendimos fue eso. Nunca nos hicimos cargo de nuestro territorio. Y ustedes hablaban una vez Porque hay disponible. Y también te ponen caminos y llegás. Claro. No es tan... En un momento hicimos Ruta 2 y apareció Mar del Plata. No hay que romper ninguna montaña. No hay que romper ninguna montaña, no tenés que cruzar ningún río ancho, no tenés que hacer nada. Es una tierra bendita en ese sentido. Y ustedes habían hablado una vez en Cabaret sobre cómo era la élite brasileña, ¿no? Y hay algo de cómo es la élite, por decirlo de alguna forma, ya sea cultural, económica, lo que sea, que tiene que ver con la superación de esas problemáticas para ser en tu tierra, ¿no? Nosotros tenemos una oligarquía quizás bastante pancha en ese sentido.
que tuvo pocos desafíos. Claro, tiré una semilla y crece algo, de hecho, el ganado cimarrón, en un momento, el ganado que nació, porque lo dejaron los primeros españoles y había un montón. Entonces había un montón de vaca para hacer un montón de cuero para exportar. Poner alambre. Pero claro, y era como, crecían las cosas simplemente. Sí. Eso te achancha, digamos. Te achancha. Sí. Hay algo de que si vos lo pensás en términos de, por ejemplo, en la gesta de Bahía Blanca, que le decían que era una zona habitada por el demonio, ¿no? Porque era como muy desértica, muy ventosa, muy difícil de urbanizar, en tiempos de pre-1750. ¿No? Una vez que la tecnología ya está a la orden del día, era un poco más sencillo llegar a esos lugares. Entonces, la planicie, como tal, no nos propone un desafío muy grande. Por eso también, viste, que se habla sobre la cultura argentina, por qué es tan problemática a veces, o por qué se genera problemas cuando no tiene ninguno, y realmente es una pregunta para hacernos en tono cultural, y cuánto tiene que ver eso con el territorio. Incluso ya de movida, la fundación de Buenos Aires, la relación con La Pampa y la relación con el río, es de un llano total. Te escuchaba en una entrevista, te preguntaban por las edificaciones antiguas, sí. Y por ahí el paralelo que establecían para comparar con Argentina era con ciertos sectores de Europa, donde quizá pasó el Imperio Romano, digamos. Claro. O sea, donde pasaron cosas hace 2000 años, acá también pasaban cosas hace 2000 años, pero la inquietud era, ¿qué pasa acá que no tenemos esos edificios que tienen esa antigüedad, que tienen esa historia encima? ¿Por qué no tenemos esos edificios? Bueno, ¿por qué no tenemos esos edificios? Porque somos... Sospecho la respuesta. Sí. ¿Somos una nación joven como eslogan? Sí, somos una nación joven. Pero, ¿cuál es tu año cero, ¿no? Para medir esa juventud? Si vos hablás de Argentina, en términos de costumbres, usos territoriales, cultura viva de eso, no podés ver la Avenida de Mayo y decir, esta es la identidad de Argentina o esta es la identidad de Buenos Aires. Porque son corrientes eclécticas, de arquitectos que la traían de otro lado, de líneas que se desarrollaban de forma nacional, pero mirando hacia Europa. No es algo netamente propio, si bien constituye una parte importante de nuestro patrimonio en términos de identidad, lo es, pero si vos seguís retrocediendo hacia atrás, encontrás que muchos de los orígenes de cómo son las ciudades, de cómo son los intercambios entre las ciudades, de las arterias principales que articularon el comercio o la relación entre ciudades de Argentina, te vas hasta la fundación de Buenos Aires, como por lo menos medición de punto cero. Si tengo que poner algo medio cronológicamente amigable con la grabación, hace poquito fue la peregrinación a Luján, sí. Y la peregrinación a Luján se da por el camino real. O sea, se da por la huella del camino de la Hispanoamérica hasta el Alto Perú, que pasa por Córdoba, Santiago del Estero, seguimos para arriba. En ese sentido, vos estás caminando una tradición viva y actual, que es como la peregrinación a Luján, de la comunidad católica argentina, y al mismo tiempo estás replicando algo que sucedía desde 1550, 1580. Incluso si vos pensás en cómo se da Luján, en este caso, como hecho fundacional, más allá del milagro de la Virgen de la Inmaculada Concepción, incluso se daba por el pedido de un hacendado portugués en Santiago del Estero para pedir 2 imágenes de la Virgen a Pernambuco, y llega al puerto de Buenos Aires y arranca este camino que duraba años en llegar hasta donde tenía que llegar. Se detiene y se le hace un rancho a la Virgen y la gente empieza a peregrinar y el negro Manuel, con la cera de las velas, empieza a curar a la gente. 400 años después, porque ahora en 2030 llegamos a los 400 años de Luján, tenés gente que sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo yo te digo que la nación argentina tiene 200 años de historia desde 1810 sin extender la mirada a cosas que están vivas hoy? Entiendo el punto institucional, el punto de la revolución y todo, pero tenés que ver eso también. La discusión es que es más adelante en el tiempo. Claro. La constitución de una nación. Claro. Que en realidad es algo muy intangible la nación, ¿viste? Como para ligarlo a una constitución o a un hecho fundacional unívoco, ¿no es cierto?
Pero no, me queda esto de, claro, las construcciones que nosotros podemos ver que se han mantenido en el tiempo, ninguna puede tener más de 500 años. No. Salvo, no sé, ruinas de civilizaciones que Sí, hay cuyos descendientes ruinas. siguen acá, pero digo, nosotros no estamos en un lugar donde hubiera grandes pirámides o No. grandes edificaciones que estuviesen pensadas para que duraran en el tiempo. No, y ahí voy a tocar otro tema que es muy interesante porque no las tenemos. Si bien tenemos las ruinas de San Ignacio, de Sí. las misiones jesuíticas, tenemos obviamente intervenciones de los pueblos originarios que todavía permanecen en Sí. cómo se usaba el territorio, tenemos huellas. Tenemos algunos edificios, por ejemplo, en el Camino Real entero hay lo que se llamaban las postas, Claro. que son viejas pulperías, ranchos o estancias o capillas que se mantienen porque justamente relatan eso. Y ahí hay dos partes importantes ahí. Una es que eso es tan patrimonio como posiblemente una casa chorizo, que ya queden pocas en Buenos Aires, porque es una estructura material que cuenta un montón de cosas que son en los textos medios intangibles y vos podés efectivamente verla. Nosotros decimos, ¿qué es el patrimonio? Bueno, es eso que nos ayuda a contar lo que somos a través del tiempo. Entonces, es por lo menos a nivel arquitectura, ¿no? Hay una frase que dice, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, ¿no? Hay algo que te dice cómo se vivía, qué materiales se usaban, cuáles eran las disposiciones, las relaciones, y está ahí. Y se genera un vínculo con algo material que vos vas a usar, ver, habitar. Lo otro, de por qué no resisten las construcciones, es en términos civilizatorios. Si vos caminás por Europa, voy a contar la historia de un arquitecto ucraniano de la ex Unión Soviética devenido en argentino, gran argentino, que se llama Vladimir Acosta, Sí. que emigra de Ucrania y antes hace un paseo por Europa y lo que se pregunta es cómo vivía la gente acá. Claro. Yo lo que estoy viendo son coliseos de hace 2000, 1500 años, castillos. ¿Cómo vivía la gente que usaba esos edificios o que los construía o que los miraba y sentía algo? Bueno, no encuentra la respuesta. Pero la respuesta que sí encuentra es que hay que pensar viviendas como templos. Hay que pensar viviendas como permanentes en el tiempo, porque también hay una necesidad de que no solamente duren por lo menos 100, 150 años una casa, en términos de economía y de sustentabilidad, sino también que las generaciones futuras tienen que narrar cómo vivía la gente en ese momento, en términos de el día a día. Entonces, cuando llega acá, piensa un sistema que es el sistema Helios, que estudiando cómo era el clima y los usos de Buenos Aires y de Argentina, dice, ok, tenemos que pensar algo que resista a la humedad, que se comporte bien en invierno y verano, porque tenemos mucha amplitud estacional nosotros. Sí. Es decir, el invierno es muy distinto al verano, no como en Brasil, por ejemplo, que hay un promedio bastante estable. Entonces decís, tenemos que pensar una arquitectura que responda al invierno y al verano en estas zonas, ¿no? Entonces pienso un sistema de aleros, ventilaciones, dimensiones. Nosotros podríamos ahorrar mucha plata en aire acondicionado, por ejemplo, en luz eléctrica, en calefacción, si pensásemos en estas cuestiones antes de construir. 100%. Porque, no sé, es prejuicio, pero se ve mucha edificación nueva, gigante, cuadrada, de determinadas características, mucho vidrio, sí. Que claro, tener vidrio te da el sol todo el día, necesitas refrigerarlo de alguna manera. Sí. Quizás si hubiese sido pensado de otra forma, la plata que no te ahorras en los materiales, por la razón del mundo que fuera, te lo ahorras en años y años de mantenimiento del edificio y de no utilizar luz eléctrica y aire acondicionado. Eso es 100% así y es uno de los problemas que van a tener las viviendas que estamos construyendo en este momento, más que nada de hiperdesarrollo, hiperconstrucción de los últimos por lo menos 25 o 30 años, es que envejecen muy mal. Porque no solamente tienen malos materiales, sino que tienen malas disposiciones, malas orientaciones y malas ventilaciones. Porque no es un tema central sí en la arquitectura, no en la construcción. Claro, la pregunta es, ¿para qué son los departamentos? Exactamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la vivienda y las casas se transforman en un commodity, ¿no? Cambia la relación de qué es importante en una vivienda. Ya no era tan importante qué vida proponía, y cuando digo vida proponía es vos haces una casa para un tipo de sociedad también. Sino pasaba a ser, bueno, ¿dónde la construyo, cuánto vale y a cuánto la vendo? ¿No? Fue
diametralmente opuesto el cambio de dinámica, ¿no? Pasamos de, bueno, que las casas estén buenas para que haya familias, y no sé si es la variable fundamental. Claro. El impacto en la sociedad a nivel mundial lo estamos viendo recién hoy, de todo ese ciclo. Acá en Argentina, principalmente en las grandes ciudades, esa planificación, que es un poco inherente a las variables que hacen a la arquitectura, quedó en manos de muy pocos actores, que son los que básicamente pueden pagar viviendas masivas. Ya no es el Estado, porque en Argentina nunca lo fue, salvo algunas operaciones. Fonavi, el Hogar Obrero, algunos complejos de vivienda, en la última instancia el Procrear. Como hubo siempre pulsiones e intentos de tratar de proponer una vivienda masiva que tenga buenas respuestas habitacionales. E incluso cuando se hicieron respuestas de vivienda masivas terminaron fallando también, porque ponían el foco en otro lado, claro, en un momento en donde la arquitectura estaba media mareada, y generaron complejos como Piedrabuena, por ejemplo, en zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que terminó teniendo muchos problemas, y nacían de no entender para quiénes y para qué estaban construyendo vivienda masiva y cómo. Me decías que el Estado no tenía ese monopolio que lo tienen los privados en este momento. Hoy la construcción de vivienda masiva es netamente privado, es por parte del desarrollo inmobiliario, y se da, y esto como un disclaimer, no estoy para nada en contra de que exista el mercado inmobiliario y de que existan desarrolladores privados. Por el contrario, creo que es un actor no fundamental, pero sí atómico, bueno, ¿no? En la relación del átomo. Vos trabajás en el sector privado. Yo trabajo netamente en el sector privado. Mestiza, digo bien. Sí, mi estudio es... Yo siempre mi actividad está financiada con el sector privado. Nunca participé en el sector público, más que tirando piedras hacia el sector público, diciendo qué están haciendo, pero nunca me involucré tampoco en el sector público. No es algo que no me interese ni que vea como algo peyorativo, para nada, pero siempre me pintó el sector privado porque me parece como un desafío. Hay un desafío extra que es interpelar a una persona desde una situación más horizontal, ¿no? Cuando vos interpelás a las personas desde el Estado, hay una situación vertical, a nivel cómo se gestiona el poder en una sociedad. Yo me siento mucho más cómodo con esa horizontalidad. Lo otro es más complejo. No veo que sea un actor que tiene que desaparecer en el pensamiento de la vivienda masiva, porque ahora tenés un problema. Dicho de paso, está como poniéndose en boga el erradiquemos las villas y urbanicemos, sí, y qué sé yo, y no lo podés hacer con las lógicas netamente del mercado, porque vas a multiplicar un montón de problemas sociales. Lo que ahí tenés que hacer es como trabajar en mixtura con el Estado, porque por lo general el Estado es el que pone la mirada más amplia, claro, sobre la intervención. El vínculo puede ser muy variado, puede participar de descuenta de impuestos, desde provisión de tierras, no hace falta que sea el Estado que va y apila ladrillo. Hay una convivencia muy sana entre las dos partes, pero dependen de reglas claras, relaciones transparentes, actores consolidados y que tengan un objetivo que sea que esas viviendas sean buenas. ¿Faltan viviendas en Argentina? Faltan viviendas, en Argentina faltan viviendas, y no en términos de mercado. Faltan viviendas en términos cuantitativos y cualitativos. O sea, hay una cantidad de gente que necesita una cantidad de casas, sí, y hay menos. Sí, y se estima que ese déficit entre cantidad y calidad son 4 millones de viviendas. O sea, son 16 millones de personas. Si uno lo piensa con el régimen de pobreza estructural de los últimos 40, 50 años, te da, claro, ese número, da tranquilamente. Que viven ahora en asentamientos, si uno ve el informe del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios, Asentamientos Populares, que la terminología no es importante, o sea, es importante en términos de urbanos, pero hoy son barrios informales, ¿no? Si queremos englobarlo. ¿Hoy se dice así? No sé cómo se dice, ya no quiero darle bien a nadie, es como, pero vos tenés diferentes formas de encarar según la tipología, ¿no? Una villa, miseria, puesto en términos de lo que sabemos todos, tiene una forma de ser encarada para urbanizar y reintegrar a la trama urbana, el asentamiento tiene otra, el barrio popular tiene otra. Entonces te da como estrategias muy distintas. Por eso es importante diferenciarlos, porque no se encara de la misma forma. Pero tenemos un déficit muy importante de vivienda, y no es solamente en el sector socioeconómico más vulnerable. Es hasta clase media, media alta hoy.
que no pueden acceder a la vivienda o que el crédito es cada vez más complejo. Hoy hubo un veranito de 30 días de crédito y ya se cayó. Entonces no tenemos políticas sostenidas a largo plazo para que la vivienda sea accesible. Sí la tuvimos cuando era la tierra fácil y accesible, o la teníamos a mano, porque había muchísimas, o sea, cruzabas San José de Flores y tenías pantano hasta la Cuenca Matanza. Entonces, bueno, construyamos acá, total no hay nadie. Era más sencillo, accesible y fácil en algún punto. Hoy se complica un poco en términos de acceso a la tierra, pero principalmente el acceso a la construcción. Porque esos accesos son en zonas periféricas y que por lo general terminan replicando algunos problemas urbanos en cuanto a salud, presencia institucional, cultura, ocio, infraestructura, salubridad, un montón de cosas, seguridad, ni hablar, en donde el Estado se corrió de esa y dejó libre a la gente a que tenga el problema y que vea cómo lo quiere resolver. El procrear fue el intento más cercano a decir, bueno, acá hay una política que más o menos se acomoda a vos necesitas un préstamo chiquitito, tomalo, claro. Vos necesitas... En espíritu, el procrear era una buena medida porque te daba una solución integral en toda la extensión. Si vos querías hacer una pequeña reforma en tu casa para mejorarla, podías. Si querías ampliar, podías. Si querías una casa nueva, podías. Si querías acceder a la tierra, podías. A eso para mí le faltó articularlo con el sector privado. Claro. Más completamente, porque el sector privado estaba articulado con eso, porque nosotros los arquitectos, constructores, lo que sea... Cobraban de eso. Claro, cobraban de eso y participaban indirectamente de la ronda de guita que ponía el Estado a través de instituciones privadas, porque no era solamente aporte público. En el procrear también había créditos internacionales y créditos de entidades privadas. No era solo... Porque hay mucho desconocimiento sobre todo. Sí, ¿no? la acusación de tipo, sos un cuca, no te gusta la guita, qué sé yo. Claro, claro. No, maestro. Me gusta la guita. Sí, sí. Me gusta hacer casas, ¿viste? Vivir en lugares lindos. Me queda... no sé si tenés más para... No. Tranquilo. Me queda un montón igual, ¿no? Sí, ya sé. Son temas larguísimos. Sí. No, pero me encanta. ¿Cuál es el perfil profesional que se busca en las facultades de diseño, urbano, arquitectura y todas esas cuestiones de la República Argentina? Qué pregunta, ¿eh? Sí. Pregunta picante esa. Yo tuve la suerte de, por esto de redes y demás, conocer a muchos docentes, colegas, estudiantes de todo el país. De todo el país, de norte a sur, este a oeste. Y los perfiles son bastante distintos, pero hay factores comunes denominador, factores de denominador común, perdón, que se van como encontrando. Y yo creo que hay un gran problema que no estamos viendo como disciplina, es que estamos generando una matrícula muy abultada y muy grande para solucionar problemas que Argentina no tiene. Claro. Entonces no estamos viendo cuál es el problema de Argentina y no estamos generando una matrícula para resolver ese problema. Es como si yo te dijera, estamos en la Facultad de Medicina y estamos principalmente generando una matrícula para resolver temas cosméticos. Claro. Cuando tenés en el norte enfermedades crónicas, en el sur enfermedades por frío, cuando tenés en zona central enfermedades por inundación, estoy tirando cualquiera en este caso, ¿no? Como no ver cuál es el problema que tenés y las facultades, o en realidad un poco más grande, la academia, viendo cuál es el problema de tu territorio, y decir, bueno, tenemos que generar un colectivo profesional para resolver esos problemas. Porque si no, primero, ¿a dónde van a ir a operar esos profesionales? Se tienen que ir afuera. Claro, está generando un extractivismo académico en donde la gente está muy preparada, porque el sistema académico argentino, a pesar de todo lo que podemos decir y sostenido con toda la precariedad que ya sabemos y básicamente por esfuerzos de los individuos que le integran, es muy buena la calidad y no es solamente por el entramado académico, sino también por el entramado cultural que se produce en esos profesionales. Pero hay una suerte de endogamia que hace que ese problema se acrecente, porque no hay un mercado para operar, porque escupís profesionales que no pueden integrarse o incorporarse al mercado real, y termina frustrado simplemente tratando de agrandar la estructura que lo creó, porque es el único lugar en donde puede seguir actuando. Entonces
Hay un problema en donde la academia no está mirando por completo. Esto no, obviamente es una generalización y ya sabemos cómo son las generalizaciones. Sí, sí. Pero en términos globales, el promedio de la matrícula tiene como esa dualidad, ¿no? Cuando a mí me han convocado de los colegios y algunas otras entidades como para decir, che, venía a decirnos cosas. ¿Viste? Como, bueno, yo soy un arquitecto común de La Matanza. Es decir, no trabajo en Puerto Madero, no trabajo con desarrolladoras, trabajo con clientes particulares que tienen problemas de argentino. En ese sentido, la profesión está lejos, las instituciones están lejos de los profesionales que están cerca de esos lugares y no nos están dando herramientas para operar en este mercado, porque no lo están viendo. Yo creo que a la facultad le pasa un poco eso. Tiene todos los cañones para girarlos a donde quieran. Tienen la infraestructura, tienen la capacidad intelectual, tienen la capacidad académica, pero lo que falta un poco es romper o correr ese velo. Y yo entiendo la pulsión de no querer correrlo, porque de alguna forma es demolerse, ¿no? Es deconstruirse, claro, para decir, bueno, tengo que edificar otra cosa. Yo lo que siento es que no saben que tienen el apoyo para hacer eso, porque hay una gran porción de la matrícula que no está representada, que está operando en la realidad, y no está representada ni por las facultades, ni por las sociedades centrales, ni por los colegios. Y esto no quiere decir que no hagan cosas, que no haya gente inherentemente buena operando o con buenos códigos de ética, la hay, pero son y somos en realidad presos de esas estructuras. No las podemos cambiar. Ya no sé si es por orgullo, no sé si es por tongo. No, y además un poco de todo. Implica un trabajo, me imagino, sobre la reelaboración de las carreras. Ponerse de acuerdo es una cuestión estratégica. Sí. O sea, es a muy grande escala. Sí. Tenemos muchas universidades públicas en Argentina, sí, por suerte, sí, con enfoques diferentes seguramente, pero que bueno, implica una discusión muy grande. Sí. No todo el mundo debe estar de acuerdo con vos tampoco. No, seguramente. Esa es también yo una cuestión. Lo celebro. Lo que a mí me pasa es como terminé ocupando un lugar en redes. Yo te banco igual, creo, no, que te escucho, creo que estoy con vos. En esa guerra civil de arquitectos yo voy a estar con tu banner. Ok, bien. Un adepto. No, a ver, lo que también pasa es que no tenemos como somos una profesión liberal, el corpus político para resolver eso se da a través de las estructuras liberales. Claro. Entonces, es muy difícil operar dentro de ese marco cuando vos estás proponiendo una visión estratégica que implica a la nación argentina como todo, ¿no? O a Buenos Aires o a las diferentes jurisprudencias de las facultades. Sí, lo que creo es que también ese sector liberal o esa parte liberal del entendimiento de cómo funciona la academia te permite tener, en el caso de FADU, que es mi casa, tener una multiplicidad de actores dentro de la facultad que si vos tenés esa direccionalidad con el ejercicio de tu profesión cuando sos joven, aunque es muy difícil porque tenés que tener un acervo de cosas que suceden por fuera de la facultad que todavía no lo tenés porque estás adentro, claro, te permiten elegir porque tenés libertad de cátedra, ¿no? Y las cátedras hay suficiente oferta como para, si a vos te interesa la parte social, podés adquirirla, si a vos te interesa esto. Pero ¿qué pasa? En esa segregación y en esa atomización de intereses o de perspectivas, perdés una visión unificada. Nadie se entera de lo que hace el otro. Exactamente. No hay una visión común. En mi caso, por ejemplo, como para poner un contrapunto, yo hice el taller vertical de una cátedra que se llamaba Valiero, que su lema principal eran dos. Uno es, necesito levantar la media de los profesionales. No me importa si son excelentes, yo lo que quiero es que el promedio de ustedes a nivel generación levante. Claro. No me importan las estrellitas, a mí me importa que el más bajo esté por acá. Claro. Ese era el primer objetivo. Y el segundo era, en todos los años, dar vivienda. O sea, enseñar a diseñar y a construir y a pensar vivienda. Porque decían que era el problema central en Argentina y que es el programa madre. Una vez que vos sabés resolver vivienda, por los usos, por las funciones, por la economía, por los clientes, por todo el ecosistema de cosas que te hacen hacer una casa, una vez que vos sabés resolver eso, podés escalarlo hasta lo que vos quieras. ¿Querés después hacer un auditorio? Claro. No es lo mismo, tiene otras complejidades, pero podés escalar las funciones de resolver una vivienda en resolver un auditorio, un hospital, una escuela, lo que seas, agregándole lo que tengas que agregarle.
¿Existe una arquitectura argentina? Es una gran pregunta y vamos a ver desde dónde arrancamos para encontrarle ahí una respuesta. Que creo que todavía es un capítulo recontra abierto en la arquitectura argentina o en la producción de arquitectura en Argentina. Si tengo que arrancar en algún lugar, sería primero preguntarme, que un poco ya la contestamos, es de dónde arranca Argentina, ¿no? Para pensar las primeras estructuras que se hicieron en Argentina, ¿no? Si tenemos que mirar hacia atrás, obviamente tenés a los pueblos originarios, que yo los sumo en el capítulo de lo material en Argentina porque no hay ninguna situación de exposición a la naturaleza y al clima y al territorio tan directa y tan violenta como la de los pueblos originarios. Tenés las tolderías de los Pampas, tenés los aborígenes en la zona del norte enterrando las viviendas y haciéndolas más permanentes, tenés la cuestión migratoria cuasi permanente de la Patagonia, que también tenés situaciones de permanencia, pero en situaciones muy hostiles. Y yo creo que eso te da el primer puntapié de cómo se habita un lugar, ¿no? De cuáles son las estrategias originarias para habitar ese espacio. Incluso más allá de la academia, más allá del pensamiento sobre la arquitectura. Sí, más allá de... Y sí, porque es un pulso de los que estuvieron más expuestos antes que vos a ese lugar, cómo lo habitaban, ¿viste? ¿Cuáles eran las cosas a las que se enfrentaban a nivel eso es Dios y me quiere matar? Claro. ¿No? Es como, El sol. El sol. ¿Qué hago con el sol? ¿Qué hago con la sal del mar? ¿Qué hago con el viento? ¿Qué hago con la tierra que es dura? ¿Con la piedra? Es un quilombo. ¿En dónde me escondo de todo esto? Es complejo. Viene un jaguarete, viene un puma en el monte. ¿Cómo hago para que no me coma? Bueno, además, ¿Te jugaste al Minecraft? Sí, bueno, obvio. ¿viste? Yo entré al Minecraft así, virgen, sin entender nada, y claro, duré 10 minutos. Claro. Hizo de noche, me vinieron a comer. ¿Fuiste? Sí. ¿Qué tenías que hacer? Tenía que hacer un pozo una casita, que tenía que hacer. de barro, aunque sea. Claro. Con tus propias manos. Bueno, un poco eso fue lo que pasó cuando viene la corona española a colonizar, ¿no? Cuando sucede toda la colonización de la parte de México para abajo. Hay una imposición de formas de vida a nivel de lo material, más allá de lo cultural, ¿no? Traen un lenguaje que es netamente mediterráneo, murario, blanquecino, sin ornamentos, porque tenían que ser construcciones económicas y rápidas de hacer, fáciles de instalar, con cuestiones defensivas, o sea, había una cuestión de mirarse para adentro en los primeros asentamientos, hasta que los diferentes procesos civilizatorios, entre comillas, porque ya sabemos cómo sea la civilización en Argentina en su desarrollo histórico y en América, hace que ya eso empiece de alguna forma también a tener que mirar cómo se habitaba. Voy a poner un ejemplo sobre esto, es una respuesta un poco larga quizás. Los gauchos, ¿no? Por ejemplo, la forma de habitar de los gauchos de la llanura pampeana, el primer vínculo que tienen habitacional es muy parecido al de los pampas. Es decir, la primera forma de dormir era con el caballo y a pelo, o sea, al suyo. Dormían sobre el pasto, mirando las estrellas. La segunda versión de eso, una vez que empezaron a trabajar y empezaron a tener herramientas y empezaron a tener desperdicios de su trabajo o regalo de su trabajo, y también regalo de su vida, se armaron lo que se llama el bendito, que es una pequeña estructura de madera con un cuero de vaca encima. Claro. ¿No? Entonces esa era la primera protección ante el rocío, un poco de viento, porque se podía armar en forma de techito, o en forma, el clásico, o en forma de paraviento. Casi una carpa. Casi una carpa desmontable, que podría haber diseñado cualquier persona en Palermo. Incluso movible, te llevabas tu cuero para otro Lo lado. desarmaban y se lo llevaban. Y además Claro. un cuero era algo que tenías si había vacas para Claro. comer. Entonces carneaban, comían o sobraban de faenas y se empezaban a hacer eso. Y eso también viene de cómo utilizaban el desperdicio los pueblos originarios. Con pieles, con coberturas sobre estructuras de madera, en donde más que nada les ayudaba a que sean nómades, porque tenían que ir plantándose cerca de poblaciones de alimentos, de animales que se transforman en alimentos. Perdón, soy netamente carnívoro. Entonces, ese desplazamiento y también desplazándose en términos de ríos y agua potable en realidad para consumo, hacían que tenían que desarmar todo rápido y moverse. Entonces, Claro. esas estructuras eran nómades. Una vez que cambia la relación del gaucho con los estancieros
o los grandes terratenientes, en donde ya tienen que empezar a tener permanencia en los lugares porque se transformaron en samuráis, ¿no? Se transformaron en... Ronins. Claro, Ronins. Las personas que cuidaban la hacienda tenían que hacerse un rancho. Entonces aparece la tipología del rancho gaucho, que es una vivienda de adobe o de tierra con techo de paja, en donde ya empieza a ejercitar una vivienda más permanente. Hay un poema muy lindo que se llama Lo que no es nuez, que habla sobre cuando... que habla sobre la cualidad austera del rancho gaucho, en donde la plata y el oro y el cuero de buena calidad están en sus herramientas de trabajo y no en la decoración o en las cuestiones de la casa. Que era simplemente un fuego en el interior, algunas sillas y banquitos hechas también de desperdicios de la faena. O sea, eran cráneos de toro, cráneos de vaca o pedazos de troncos. Y la vida en el rancho era principalmente exterior. Por eso aparecen las galerías después, ¿no? El techo que se extiende de la casa como parte del interior afuera, donde ahí se juntaban con otros gauchos, con otros gauchos que ya estaban hacendados en otros territorios, y empezaba a tener familia, porque la permanencia hacía que tenga a su chinita, que tenga un hijo o dos, y los hijos aprendan ya el oficio de ser gaucho. Entonces hay una evolución de los sistemas culturales que se da en cómo ocupas el territorio y cómo lo habitas. Esa historia no está replicada o vista en ningún capítulo de la arquitectura moderna argentina, ¿no? Ni siquiera la española ni la de todos los subproductos culturales y sociales que devinieron de las relaciones que planteaban los españoles acá. Entonces, hay un capítulo que no está narrado, que es la visión de todo eso hasta los pueblos originarios. Vos me decís en términos académicos, o sea... En términos académicos, en términos de la producción de la arquitectura que vemos hoy. Vamos a ver directamente a el Beaux Arts, el movimiento neoclásico, el movimiento moderno, anquisolado en principalmente Europa, ¿no? Ese es como el focus principal. Y antes te mencionaba a Valiero. Valiero lo que hacía, por ejemplo, para enseñarnos sobre cómo diseñar viviendas en Argentina, se iba a la escuela de Sacriste o Tedeschi en el norte argentino, que fueron desde la Universidad Nacional de Tucumán uno de los primeros movimientos que generaron en revisitar cómo se habitaba. ¿Cómo son las casas en el norte argentino? Bueno, son blancas, con muros muy anchos de tierra, algunas están semienterradas, tienen galería, tienen cerca un tilo, porque el aire se hace más fresco cuando la sombra es alternada, como en el gorro, iba a decir una falta de respeto enorme. ¿Cómo se llama? La yaira, la de los musulmanes, el gorro. El gorrito. Bueno, pero eso en el desierto lo extienden como toldo. Claro. Entonces, viste que es negro y blanco. Claro. Eso genera velocidad en la corriente del aire. Entonces lo hace más frío. Por eso, viste, los ves de blanco y con eso medio que se arreglan en el desierto. Alguna vez escuché que el blanco refleja la luz, con lo cual, la luz del sol, ¿no es cierto? Con lo cual es más fresco vestirte de blanco. Bueno, es más fresco vestirte de blanco que de negro. Es el gran problema de los metaleros, ¿no es la versión, y el olor, es la versión por contraposición del traje de buzo, en donde vos dejás entrar agua. Necesitas el calor. Claro, vos dejás entrar agua y la calentás con tu cuerpo. Y una vez que está la capa de aislación con el exterior, tenés agua caliente en tu cuerpo. Esto es lo mismo, pero con el aire. Claro. Vos lo dejás fresco en el interior de tu cuerpo. Y la casa enterrada hace que, bueno, debajo de la tierra está más frío. Está más frío. Le da menos el sol. Simplemente, sí, le da menos el sol y la tierra está fría. Entonces, vos te levanta, la temperatura baja y la calentás con la casa y la tenés que dejar ventilar por algún lugar alto. Vuelvo a Tucumán. Ese movimiento moderno miraba cómo se habitaba Argentina en el norte y dijeron, bueno, nosotros ahora vamos a incorporar la tecnología, la funcionalidad y las complejidades de la vida moderna, pero con la tradición constructiva de Tucumán. Si tenemos que decir en dónde está la arquitectura argentina, o tenemos que aventurar una respuesta, es bueno, en dar las respuestas que necesita cada lugar, porque somos un país de 5 o 6 regiones geográficas y climatológicas distintas. Entonces, si yo te hago una casa tipo country en Bariloche, te voy a matar. Te voy a matar. Porque las casas en Bariloche son principalmente de madera, tienen sí o sí la presencia de un hogar, están orientadas en cierto sentido, están abiertas al efecto invernadero.
es para resistir el invierno, ¿no? En la zona patagónica. ¿Por qué se usa la madera? Porque es un recurso accesible. ¿Por qué se usa la piedra? Porque está ahí nomás. Porque hay. Porque hay. Claro. ¿Por qué las principales casas de los españoles en la zona de Buenos Aires eran de madera, paja y madera? Perdón, de adobe o barro, paja y madera. Bueno, porque tenés eso a disposición. Entonces, hay algo del capítulo de la arquitectura argentina que no revisita todos esos puntos para pensar la arquitectura hoy. Y hoy tenemos, obviamente, una arquitectura promedio que no responde a muchas de esas cosas, que trata por lo general de ser una pulsión que busca lo que sí pasa en la arquitectura argentina, que es encontrar un punto refundacional. ¿Cómo pasa cuando decimos, bueno, Buenos Aires es la Europa de Latinoamérica? Yo no quiero ser la Europa de Latinoamérica, yo quiero ser Buenos Aires. O sea, yo quiero ser Buenos Aires de Argentina. Entonces, bueno, ¿cuál es la identidad de esa ciudad? Si miramos a nuestros vecinos en San Paulo o en Río, tuvieron ese movimiento refundacional y se habla de la Belle Époque carioca, ¿no? En un punto es, bueno, nació la samba, miramos cuáles eran las tradiciones de los esclavos, prontamente habiendo sido liberados en un sentido, lo mismo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Los liberaron a su suerte, no los liberaron para integrarlos, los liberaron y quedaron a la buena de Dios. En ese sentido hubo un movimiento cultural que fue mirado por la política para poder instalar un movimiento estético propio en la música, en el arte, en la arquitectura, para que fundaran un nuevo Brasil, el Brasil del siglo XX/XXI. Lo pudieron hacer y hoy la evolución de la Escuela Carioca de Río, por ejemplo, es la Escuela Paulista en San Paulo, que no hacen arquitectura brutalista, no hacen arquitectura de hormigón visto, no hacen arquitectura moderna, hacen arquitectura brasilera. Cuando vos la ves, tienen la cerámica que usaban los portugueses, tienen la sombra que necesitan por habitar Brasil, tienen los tamices que es el cobogó, que es como si fuesen las estructuras estas también de la cultura islámica para enfriar el aire y proveer sombra. Tienen un montón de cosas que responden a lo que son ellos culturalmente e históricamente, pero también geográficamente y climatológicamente. Entonces, el producto no puede estar en otro lado que no sea Brasil. Si yo agarro un palacio petit francés de la zona de Recoleta y lo llevo a Francia, puede estar tranquilamente en Francia. Pero no debería estar en Buenos Aires. Pero acá tiene problema de humedad, tiene problema de que la orientación Claro, está para allá y tiene que estar para allá. Sí, sí, es una arquitectura que no responde a lo que necesita o te pide este lugar. O sea, quizá los argentinos de la pampa húmeda podríamos tener menos problemas de humedad estructural y de una serie de cuestiones si hubiésemos pensado un poquito una construcción que tenga que ver con eso. Sí, sí. Sin ir más lejos, alguien que mencionamos antes, que es Vladimir Acosta, que hizo casas en Buenos Aires, en todo Buenos Aires, tiene una casa en Bahía Blanca que la pueden buscar, que se llama Casa Pillado, que nosotros pudimos visitar hace 2 años, 2022, y de pedo, muy a lo argentino, tipo venimos de Buenos Aires, podemos pasar, pasen, no hay problema, que eso es algo hermoso que tenemos. ¿Vive gente ahí? No. Vive gente, hay un estudio jurídico. Sí, entró un auto y yo estaba así, viste, colgado de la reja como un perro, y me dice, ¿querés pasar? Y digo, yo no te lo quería pedir, pero necesito pasar acá. Y nos contaron un poco la historia de la casa, y desde 1940, 1945, no le habían hecho ninguna reforma. Claro. Dijeron, recién el año pasado, por el 2021, le pusimos aires, pero no los estamos usando tanto. Porque responde bien al sol, responde bien a la ventilación, responde bien al uso de materiales. Y dicen, es una casa que funciona bárbaro. Y ahí volvés a la teoría de Vladimir Acosta, es decir, casas que duren 100 años, y esa casa tenía 80 años. Claro. Y funcionaba. Bueno, ese es el capítulo que nos debemos todavía para pensar. La segunda parte de pensarlo es ir y hacerlo. Ese es otro capítulo. Bueno, ¿la pasaste bien, Ale? 10 puntos. Tengo una última pregunta que puede durar 5 minutos o puede durar otra 40. media hora. Y sospecho la respuesta. Pero, ¿un videojuego? Te voy a sorprender con la respuesta, bueno, no viene por el lado que pensás. A ver. Pero yo disfruté muchísimo el Baldur's Gate. Mira. O sea, todo lo que sea... ¿El último? No, el original. Mira. El original, toda la saga original. Veranos jugando yo soy gordo. Sí. Gordo, sótano de lo gordo. Entonces, el Baldur's Gate fue un juego que me abrió el mundo de la fantasía. O sea, del high fantasy. De ahí fui a Tolkien,
salté después a la ciencia ficción. Y aparte es rol de PC, que viste que esto yo se lo empecé a escuchar mucho a Emilio, de Tiempo de Videojuegos, que hace una distinción sociológica entre el que jugó solo consolas y el que jugaba en PC. Sí. Que quizá ahora no se nota tanto, pero claro, hacia los 90, hacia los 2000, el juego de PC era un poco más intelectual. Pienso, ¿ubicás el Vampire Bloodlines? Sí. Bueno, ese es un juego que es un juego de vampiro, ¿viste? Sí. Que en la Play hubiera sido un vampiro que se caga pila con otro. Claro, pero de pronto es un juego con trama, con finales distintos, con un montón de cuestión intelectual adentro. Esto del high fantasy. Este es un seteo, el de Vampire, el Bloodlines de Masquerade, no tiene un título re largo. Es moderno, es actual, es en los primeros 2000, tiene una cosa medio gótica. No es high fantasy, es decir, medieval, pero hay algo, viste, en los juegos de PC, Monkey Island, viste, toda una búsqueda mucho más adulta de los videojuegos de pronto. En Baldur's Gate, por ejemplo, también. Yo creo que estaban dispuestos a jugar al filo con la incomodidad, en plantearte que no va a ser un camino fácil. El Baldur's Gate era un juego de 6 CDs. Claro. Es decir, yo lo jugué una sola vez. Y dije, no, pará, me perdí un montón de cosas. Me bajé una guía de internet, la imprimí, la anillé y dije, ahora lo voy a jugar punto por punto. Iba tachando todo. Para la facu, ¿viste? Era un ensayo. Para jugar. Para jugar. Mi vieja decía, ¿qué estás haciendo en la computadora de las 2? Porque yo jugaba a la noche porque el de día estaba todo el día afuera. Claro. Entonces llegaba a las 10, comía y a las 12 empezaba mi estudio. De 12 a 6 de la mañana era tipo... investigando cuevas y formas de vincular armas porque Michael, que atiende el bar en este pueblo, me decía que vinculaba mejor. Bueno, hice punto por punto el juego y así aprendí a jugar juegos de rol. Es como, dame la guía. Yo ya arrancaba con la guía. Claro. Era como, bueno, voy a entrar por acá. Y lo hacía. Claro. Y me enseñó a jugar y me enseñó también que lo lúdico esconde algo de incomodidad. Y esto también, mi vieja tenía un videoclub y soy muy cinéfilo, ¿no? O sea, en los 90 era chico, traje pelis. Y el tema era que mis viejos no filtraban. Entonces venía El Rey León, Los Muertos Vivos de George Romero, 101 Dálmatas y Akira. ¿No? Entonces era como, veíamos El Rey León y era como Hakuna Matata, y después era George Romero, todos los muertos vivos. Buenísimo. Trauma, 10 años. Seguimos con 101 Dálmatas, después vi Akira y digo, claro. Esto es increíble. Entonces yo estaba en la primaria diciéndole a mis amigos, tienen que ver Akira. No, Akira es un comentario increíble, viste, del fin de siglo. Después leí el manga y el manga me gustó menos que la película. La peli está muy bien. La peli es muy buena. Es realmente muy buena. Es muy completo como producto. Sí. ¿Viste? Por ahí en el manga es lo que hablábamos antes de si la arquitectura era un arte o no. No, pero viste que para Akira se confabularon, no sé, Casio, Toyota, no estoy nombrando al azar, pero Casio seguro. Pero una cantidad de marcas era el comité Akira. Estaba, no sé, Sony poniendo guita a la par de todas las empresas gigantes japonesas. Fue un esfuerzo gigantesco, se nota igual. Es que fue un antes y un después también en la industria del anime en Japón. Claro. Porque mirá lo que podemos hacer. Es como la de Jodorowsky, Dune de Jodorowsky, que de pronto abrió la puerta a un montón de equipos de efectos especiales, un montón de cuestiones, que claro, después esos equipos, la gente queda con el know-how para siempre y labura en la industria para siempre, hasta que se muere, y de pronto cambian las condiciones de producción del campo, ¿viste? Sí. Eso es totalmente así, chabón. Para mí Akira es un producto que resume lo mejor del siglo XX a nivel cultural, ¿no? Porque viste que los japoneses son, cuando se disponen a algo, hacen lo mejor. Bueno, hicieron el mejor anime definitivo y es una obra eterna. Para mí es como ver la Mona Lisa. O sea, totalmente. Es una obra que puede estar así en el Louvre y es como, claro, sí. Me puede hasta no gustar la trama y ya por la misma hechura que hay alrededor, digo, no, esto es impresionante. ¿Viste? Sí, es increíble. Bueno, yo tuve mucho mame de cultura que no era para el momento, ¿no? A nivel audiovisual. Entonces estaba como muy dispuesto a incomodarme con las cosas que veía. Y eso, después, si tengo que hacer un paralelo, me lo llevaba a la arquitectura también. Porque a veces me pasa, tipo, esta silla, ¿por qué es incómoda? Y porque yo en un teatro no quiero que estés cómodo. Claro. Yo quiero que estés como, a ver, ¿qué está pasando? Tenés que estar prestando atención. Claro, tipo, no te pongas como, o sea, necesito que vos tengas voluntad para estar acá. Claro. Y es medio raro a veces en las casas no plantear estar cómodo, pero, viste, es como, tenés que abrirte a eso.
Y a mí me lo abrió el No, cine. por ahí estás cómodo, estás todo el día tirado en la cama. Claro, pero ¿qué casa? O sea, si yo no te planteo tener un verdecito y te digo, acá te voy a poner la huerta, por ejemplo, Claro. o te voy a poner un naranjo. Nuestras casas que tienen un patio, le regalamos un frutal. Porque el frutal, viste, necesita cierto compromiso para que te dé frutos. Lo escuché a Jorge Rulli, ya falleció, ¿no es cierto? Pero hablando de una planificación que quería hacer él con 2 frutales, uno de cada estación. Claro. Para tener fruta en invierno y en verano. Sí, sí. Pero ahí tenés un compromiso que va un poco más allá de hacerte una casa o de construirte una casa. Te estoy planteando también, por lo menos, un pulso de forma de vida. No te voy a decir cómo tenés que vivir, porque eso sería una pedantería, una egolatría tremenda. Pero te voy a regalar un limonero para que veas si algo de esto te sirve. Después se te puede pudrir, se te puede bichar, no lo puedes querer, lo puedes sacar, lo que vos quieras, pero el regalo estuvo. Claro. Y eso me lo enseñó el Baldur's Gate jugando con guía. Es tremendo, ¿no? Che, y no me puedo, esto ya es lo último. Sí, dale. ¿Y el Sims? El Por el Sims- modo de construcción, sobre sí, todo. el Sims a mí es un simulador que, si bien lo usé, Sí. no me gustaba. Mira. No me gustaba el Sims, porque es muy rígido Sí. en cuanto a lo que podés plantear. No en términos arquitectónicos, sino en términos de lo que sucede como simulador. Sí, o sea, el Sims es divertido un rato de las posibilidades que tiene, pero bueno, son las posibilidades que tiene. Y a mí me pasó algo también que empecé a usar el SketchUp muy pronto. O sea, ¿qué empecé a es? diseñar casas en 3D. Claro, de verdad. Claro, entonces era como, bueno, no voy a jugar a lo que tengo claro. que trabajar. Es como, no, prefiero jugar al Es Baldur's como Gate y matar el goblins. camionero que llega a la casa y se Y se mete pone a jugar al Track Simulator 2008, ¿viste? Yo creo que es un poco redundante. no, pero claro. al que sí jugué mucho fue a los simuladores de ciudades. Ah, SimCity. Sí, SimCity, pero en realidad me fui mucho para el Pharaohs, el Caesar, claro, el Sid Meier sí. Civilization. O sea, todo lo que era simulación de procesos sociales urbanos, Claro. pero en otros tiempos. Claro. Yo a Age of Empires jugaba a la guerra, pero jugaba a construir. Pero era más divertido bumear. Claro, era más Sí. divertido. Bueno, ¿dónde pongo la muralla? Claro, ¿No? claro. Eso es lo que más me ¿Cómo va a gustaba. funcionar esta sociedad? Claro, los aldeanos ¿dónde van? Pero en ese sentido jugué más a eso. Bueno, Ale, ha sido un placer. Muchas gracias de nuevo al bodegón La Capitana, que nos prestó su espacio durante esta media mañana, mediodía. Pueden venir, por supuesto, están todos invitados a comprar y comer aquí. Riquísimo el café. El café me dicen que Excelente. está muy, muy bueno. Y bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias a los que están del otro lado por habernos escuchado todo este tiempo en Las Conjuras de Cabra Voltaire.